los imanes tienen toda esa ventaja de que ellos hacen puentes, edificios y todo, que antes hacía el Ministerio de Obras Públicas. Entonces sí hay remedio para solucionar estos problemas. El problema es que hasta hoy el pueblo como que realmente está entendiendo las verdades de por qué estas miserias nos agobian. Nos hemos permitido que lleguen hasta donde están. Y hay que entender también que la lucha es con el exterior, es con fuerzas foráneas, es contra los Estados Unidos. Ahí me quedaría. Bueno, yo también quería ahí colaborar un poco bueno, sobre la última pregunta. No tengo un mayor comentario, simplemente de que pugnas internas en estos partidos siempre existen y obviamente en determinadas decisiones se afecta a los intereses de un grupo y se fortalecen los de otro. Entonces están poniendo ese tipo de pugnas que lo que hacen es alargar más el problema. Sin embargo, lo más probable es de que se termine de aplicar esas medidas, a pesar de que no son las necesarias que se habían planteado. No hay mayor diferencia, son capitalistas y lo único que tienen de diferencia es de que cada uno ve por sus intereses. Entonces yo quería hablar sobre la anterior pregunta, ¿verdad? Sobre las luchas que han habido acá. Para comenzar, la resistencia cultural y armada siempre ha existido acá, al menos si lo datamos del periodo de la invasión europea. Siempre ha habido resistencia indígena, siempre ha habido resistencia popular en toda la región centroamericana, ¿verdad? Más concentrada, como lo mencionamos anteriormente, en la región de Honduras, de Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Durante el siglo XIX, cuando se habla acá de independencia, cuando hay un vacío de poder de la corona española, hay una intervención de diferentes imperios para poder dominar la región. Pero durante esos siglos también se conoce de varios procesos de resistencia, tanto locales como regionales. Quisiera mencionar el que se dio en una unificación en los años 50 del siglo XIX, ahí por 1851, en las cuales hay una primera invasión militar de parte de un grupo armado norteamericano, William Walker. En esos momentos, fuerzas centroamericanas se unificaron para hacer la resistencia, ¿verdad? Y que a pesar de que los norteamericanos nunca lo han aceptado, de que nunca han sido derrotados, sin embargo, esa unificación fue significativa en ese proceso armado, ¿verdad? Esa era una organización militar antiimperialista que marcó precedentes para diferentes procesos que se dieron más adelante. Tal es el caso de las guerrillas de Sandino, que también le hicieron una resistencia férrea en las primeras décadas del siglo XX, que inspiró inclusive a los movimientos populares de aquel momento. En aquellos años había inclusive una organización unionista centroamericana que también le hacía frente a la doctrina Monroe, que era una alianza de diferentes capas de gente que había logrado acceder a información, a estudios, pero el grueso era de los movimientos populares de la época. Durante todo el siglo XX han habido siempre diferentes formas de resistencia cultural y armada en contra de este imperialismo y en contra de los demás imperialistas. Para los años 40-50, con ese proceso de reforma que había en Guatemala con los militares progresistas, a los cuales se les creó la situación de que eran comunistas, y lo cual se justificó una invasión, un bombardeo de parte de la Fuerza Aérea Norteamericana y todo un plan armado de parte de la CIA y con grupos conservadores de Guatemala en colaboración con la burguesía de Honduras y de El Salvador, y pusieron fin, a ese gobierno progresista de Guatemala. Sin embargo, luego de eso hay ciertos remanentes de las organizaciones populares armadas, por lo cual serían los orígenes de la Unión Revolucionaria, la URNG, Unión Revolucionaria Nacionalista de Guatemala, y para esos años también había ciertos procesos de descolonización en todo el mundo, uno importante y cercano el de Cuba, y
también eso va influenciando un poco en toda Centroamérica, en El Salvador, en alguna medida, en Nicaragua, con Fonseca. Carlos Fonseca empieza a organizar las primeras guerrillas, tanto de influencia maoísta como de influencia de latinoamericanismo y guevarismo, ¿verdad? Entonces empieza a organizar guerrillas que van visualizando una verdadera revolución, ¿verdad? No una farsa como la que se nos enseñó más adelante en los años 80. Aquí estamos hablando de los años 60, ¿verdad? También aquí las primeras organizaciones político-militares del pueblo salvadoreño empiezan a surgir. Se van a ver manifiestas ya concretamente en el año 70 con la FPL y juntas de forma aislada, eso sí, no se vio como una forma unificada centroamericana, pero sí cada quien en sus diferentes localidades van a ir desarrollando la organización popular armada y le van a ir poniendo resistencia a los planes imperialistas que en esos momentos estaban vigentes. Entonces, toda esta resistencia tuvo un gran levantamiento de las organizaciones populares en sus diferentes expresiones. Sin embargo, tanto en Nicaragua como en El Salvador como en Guatemala fueron aplicando casi las mismas medidas de ir descabezando las dirigencias, de ir cambiando la dirección de estos movimientos, de ir llevándolos, tomar su dirección y conducirlos más a una negociación, a una capitulación, por lo cual, ¿qué es lo que trae después todo este proceso? Trae una bastante desmovilización de las bases populares, bastante frustración, es lo que aquí hemos conocido en El Salvador, de que al momento que se abandona, por ejemplo, el proyecto del gobierno democrático revolucionario con hegemonía obrero-campesina, y básicamente se pasa de un proyecto puramente popular a simplemente la utilización de estas fuerzas populares para negociar y en última instancia entregar todos los intereses de la población. Igual ocurre en Guatemala con la URNG, solo un par de años más adelante, y en Nicaragua en alguna medida, pero el caso del que más se podríamos hablar con seguridad de Guatemala y El Salvador, ocurre eso, se abandona todo el proyecto popular y se instaura todo un proceso de traición de los intereses populares y incluso del viejo programa, no viejo programa, sino que el programa popular que habla de una verdadera nacionalización, colectivizaciones, organización a todo nivel, y básicamente todas las soluciones necesarias para poder salir adelante como región. Todo eso fue siendo abandonado, inclusive se firman acuerdos de paz y se abandona todas las organizaciones populares, se dejan ahí tiradas, pero todo lo que quedó de movimiento sigue su curso, y resistencia siempre ha habido. En la actualidad siguen habiendo movimientos que se plantean resistirse porque es la única solución que se tiene como pueblo centroamericano. Por ahí, Pablo. Bueno, amigos y amigas, en estos momentos estamos recibiendo más comentarios de ustedes que aquí nos piden que profundicemos más y que hacerles saber a los analistas que acá hay varios mensajes dice aquí, les agradecemos por esos análisis que no son escuchados en otros medios. Gracias por la información importantísima, muy amable de su parte. Bueno, hay varios comentarios y les queremos decir a nuestros seguidores, a nuestros amigos y amigas que, para eso está Radio Global Siglo XXI. Ya lo dijimos en repetidas ocasiones. Esta radio va avanzando a pasos agigantados. Recién esta radio se inaugura, no tiene ni 2 años de estar en el aire, 1 y algo, y el número ya de radioescuchas
sobrepasa a cualquier estación de las ya grandes establecidas. No es que, digamos, nosotros estamos diciendo que somos mejores que los demás, no vamos a decir eso, pero sí lo que vamos a decir es que lo que proporcionamos aquí no se encuentra en otro lugar. Y amigos y amigas, ustedes lo están diciendo acá, ustedes son protagonistas directos de esta realidad. Y es que alguno de ustedes nos decía hace unos minutos que la comparación que se ha hecho de los 80s ahorita los ha dejado más claros en cuanto a entender verdaderamente lo que pasó en esa región. Aquí tenemos un comentario de agradecimiento que dice: gracias por aclarar lo de la guerra del Salvador. Y dice aquí, mire lo que ponen acá, y ponen 2 puntos, un gran negocio. Mire, bueno, estas conclusiones no se dan en el tubo de la ignorancia. Esto ya usted lo está dando porque ya tiene acceso a la otra versión. Y por eso es que estamos en directo, en vivo y a todo color con nuestros analistas que queremos. Aquí hay una preguntita que se las vamos a pasar ya a ellos para no estar muy entretenidos en esto, porque me parece que para algunos quizás es alarmante, para otros quizás se esperaba algo así, y para otros quizás ya es el límite del intervencionismo. Acá se sabe, recientemente dice que en declaraciones oficiales la señora embajadora de los Estados Unidos en El Salvador lo ha confirmado y ha dicho que sí es cierto. Dice: aquí en la embajada nosotros tenemos más de 1,000 empleados. Mire, y usted se preguntará, y usted dice: ¿y por qué? Si, por ejemplo, estábamos hablando con nuestro analista allá en Europa y nos decía que Estados Unidos y sus embajadas en varios países europeos, incluyendo Alemania, en el caso, él nos hablaba de la embajada de Alemania que no pasa de 5, de 10. El personal de la embajada de Estados Unidos en Alemania, imagínese usted, en un país con el poder de Alemania y Estados Unidos en su embajada, que no pase de un personal de 10, la pregunta: ¿y en El Salvador? ¿Por qué la señora embajadora lo ha dicho? Que hay aproximadamente o más de 1,000 empleados dependiendo financieramente de un cheque que viene directo de la embajada de Estados Unidos. ¿Y quiénes serán esos personajes entonces, analistas, que trabajan para la embajada? Adelante, El Salvador. No te entendí muy bien, no sé si te referís a explicar lo de la embajada. Bueno, aclaremos un poquito porque sí, esto nos ha llamado la atención de que varios de nuestros seguidores han preguntado y dicen: ¿por qué la embajada de Estados Unidos en El Salvador tiene más de 1,000 empleados? Sí, cierto. Bueno, a mi manera de ver, en Alemania no existe ese flujo de gente que está saliendo del país y que quieren salir o intentan salir legalmente y visitan la embajada. Ese es un punto.
El otro es